Bienvenidos a Alexis Podcast Live Session. Como ya sabéis, yo en septiembre empecé un podcast donde mi finalidad era orientar y ayudar a los estudiantes pues, a descubrir las diferentes salidas que tiene el grado de Derecho. Y yo en septiembre lo que hacía era contactar con los ponentes profesionales, ir a sus despachos y ahí los entrevistaba, lo grababa y luego lo publicaba en Spotify. Hasta que dije, oye, ¿por qué no hacerlo presencial? Porque yo me estoy beneficiando de esto, porque los estoy conociendo, estoy pues preguntándoles cosas, aconsejándome de ellos. ¿Por qué no llevarlo a una manera presencial donde todos nos podemos beneficiar, todos podéis sacar esta parte pues, positiva de interactuar con ellos y conocerlos pues, de primera mano? Entonces, pues esta es mi primera live session y a ver qué tal sale. Y bueno, pues hoy tenemos todos la oportunidad de conocer a Javier García Pérez, que es un increíble abogado que lleva desde el 2011 en Uría Menéndez, si no me equivoco, y además es antiguo alumni de la Pompeu. Entonces, muchas gracias, Javier, es todo un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación. Bueno, yo me gustaría empezar por tus inicios. ¿Qué te llevó a estudiar el grado de Derecho? Pues la verdad es que yo en realidad me quería dedicar a la política y mis referentes en la política, los presidentes de gobierno cuando yo había estado, ¿no? Cuando yo era de niño y luego ya de estudiante, habían sido todos, fíjate que todos habían sido o abogados o en el caso de Felipe González, inspector de Hacienda en el caso de Aznar, profesor de Derecho Constitucional en el caso de Zapatero. Entonces, no sé, de alguna manera pensaba, ¿no? que el derecho era una herramienta importante para conocer los mecanismos de la sociedad y luego la vida ya me giró por completo, ¿no? Pero quizás era eso, ¿no? Vocación política y de entender un poco mejor el mundo que me rodeaba y me pareció que el derecho era el camino. Sí, es como la herramienta que más te lleva al día a día. ¿Y qué es lo que más menos te atraía de este grado, lo que más te gustó? ¿Asignaturas? No, a ver, a mí una cosa que me atrajo mucho a la Pompeu era, por supuesto, la calidad del profesorado, la ubicación, que también era maravillosa, y luego era la posibilidad de estudiar la doble licenciatura. En aquel momento, ahora ya son programas muchísimo más estructurados, pero en aquel momento en Barcelona era muy difícil. De hecho, solo lo ofrecía la Autónoma como programa ya de alguna manera arreglado, y la Pompeu tenía un programa híbrido que se entraba a partir de las mejores notas del primer año que lo habían solicitado y luego te lo tenías que montarte un poco por tu cuenta, que la facultad te ayudaba bastante, pero no era como ahora, ¿no? Que ya entras directamente. Pero la posibilidad de estudiar las dos carreras me parecía el complemento ideal a aquello que te decía, ¿no? De esa vocación de servicio, ¿no? Pues también incorporar la facultad, la capacidad de economía. Y luego de asignaturas, por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo el mercantil. Entonces, tú primero empezaste con Derecho porque no había la doble, ¿no? Exacto. En aquel momento tú podías o empezar en ADE o en Economía y después hacer Derecho, o al revés, que es lo que hice yo, empezar en Derecho y después continuar en Economía. ¿Y luego decidiste hacer el máster de la abogacía? No, o sea, en mi época no había máster de la abogacía. O sea, fuimos la primera generación que hicimos Bolonia, eso sí, que fue un cambio radical para todos, alumnos y profesores, nadie sabía muy bien cómo funcionaba, empezamos con los seminarios, algunos de nosotros os he tenido de alumnos en los seminarios, pero ahora que es una cosa que todos hemos practicado, nosotros fuimos un poco los conejillos de indias de aquella promoción. Y siempre se decía que íbamos a ser los primeros que íbamos a tener que hacer examen de colegiación y demás, y luego la cosa se fue retrasando y no hace tantos años, ¿no? Que se tiene que hacer el examen. ¿Y luego hiciste máster de especialización o te decantaste por primero de No, yo lo que hice fue... es que el programa antes era distinto, entonces, como te digo, no es equiparable a lo que hoy en día, porque lo que hacías era full time, estudiabas las dos carreras, o sea, Derecho y ADE. De alguna manera lo que se hacía es no hacías las optativas se integraban las troncales, en mi caso era de ADE, y entonces después tenías los siguientes 2 años, una vez ya habías acabado Derecho, tenías 2 años bastante liberados. Entonces yo lo que hice fue un poco intenso, fue el quinto año, compaginé los estudios de ADE con un posgrado en especialización en litigios civiles y mercantiles, también en la casa, en este caso en el IDEC, que está en la calle Balmes, de la Pompeu también, y luego sexto de carrera lo compaginé full time Pompeu con trabajo, jornada completa.
pues era un poco diferente porque en aquel momento ADE no tenía Bolonia, era Derecho, estoy hablando de memoria, si no me falla, y entonces no tenía ese requisito de venir a los seminarios, era bastante más limitada mi presencia física aquí, entonces eso me permitía, pues, de alguna manera, compaginar las dos cosas. Y has dicho máster en litigación, entonces, ¿cómo descubriste la litigación? Porque, por ejemplo, yo estoy en tercero y aún no he hecho nada de litigación, no sé si ya lo descubriste en la carrera o... Bueno, hicimos procesal en la carrera y a mí era un tema que me gustaba, entonces el posgrado que ofrecía el IDE, que era muy interesante porque compaginaba la parte mercantil, que a mí me gustaba, ¿no? y el cómo pasar del contrato al conflicto y a la resolución del conflicto. Entonces me pareció muy interesante. ¿Y litigación es eso de ir a juzgados y...? Sí, no, pero, ¿Se basa en eso o no? Sí, no, al final la litigación en esencia es sí, resolver un conflicto mediante un tercero, que bien puede ser a través de un juez o bien a través de los sistemas alternativos de resolución de disputas, como puede ser el arbitraje o la mediación. Vale. Y bueno, ahora centrándonos más en el mundo laboral, ¿cuáles fueron tus primeros pasos, tu primera experiencia laboral? Yo lo primero que hice fue, yo en realidad, ya una vez ya me metí en el mundo del derecho, fui abandonando la idea de la política y entonces mi vocación, digamos, primigenia en el mundo del derecho fue la de juez. Yo tenía la chispa de ser juez, pero mi profesor de Derecho Mercantil 1 me había gustado mucho, pero el profesor Pallarés, y entonces yo tenía el gusanito de decir, bueno, pues me interesa el asunto. Y después en Mercantil 2 estuve a Montiano Montagudo, muchos de vosotros también lo habéis tenido, y Montiano me dijo, no hombre, pásate por el stand de la UP Feina, pide hacer prácticas de verano que sé que te va a gustar. Y dije, hombre, Montiano, a mí me gusta yo quiero ser juez, una prueba, pregunta. Bueno, entonces fui al stand y me gustó, me convenció el despacho, lo busqué en internet, efectivamente Montiano no me lo había dicho nunca, pero era el ex socio de Uría Menéndez, entonces pues dije, bueno, pues voy a ir a donde él trabaja, ¿no? Y entonces me gustó la experiencia, empecé todo el proceso para hacer prácticas de verano, me gustó muchísimo la experiencia y hasta hoy. O sea, luego hice el practicum, practicum aquí en cuarto de la UP, lo hice en la administración pública. Entonces, lo que hice ese verano fue julio en Uría y agosto en la Agencia Catalana de Consumo. Fue muy interesante porque eso me dio las dos perspectivas, ¿no? El ejercicio práctico en un despacho y el ejercicio en la administración. Entonces probaste las dos cosas y te decantaste más por lo privado. Me decanté por sí. Me gustó mucho la experiencia en la administración pública. Rompe muchos prejuicios que uno pueda tener, muchísimos. Se trabaja mucho y hay gente fantástica. Pero me gustó más, digamos, me gustó mucho, como te decía, y además tuve muchos conocimientos y muchas maneras de pensar que me han servido mucho luego en la práctica profesional, pero me gustó más la práctica en el despacho. Sí. Tras tus prácticas de verano, luego decidiste entrar full time. Luego lo que hice fue, como estas prácticas las había hecho relativamente pronto, ya me quedaban años, o sea, me quedaba pues el tema de la doble y tal, el verano siguiente pedí hacer prácticas y en este caso en Uría otra vez, porque me gusta mucho la experiencia, y entonces me dieron prácticas, me dieron la oportunidad de irme de becario a la oficina de Uría en Londres. Entonces ahí me fui en julio y aquel mismo año había una beca que ofrecía una universidad israelita a medias con la Pompeu para estudiar un curso de verano en Oxford. Era una cosa un poco extraña y era sobre copyright en el mundo digital, una cosa como que me llamaba la atención. Entonces presenté mi candidatura, me lo dieron y me venía un poco, ¿no? Era todo como muy seguido, pues podía ir a Londres, después aprovechaba y me iba a Oxford 2 semanas y después de este curso en Oxford, el socio de Uría en Londres me dio la oportunidad de quedarme otras 2 semanas, con lo cual ocupé todo aquel verano, ¿no? Julio y agosto en Reino Unido, no estudiando, pero sí trabajando, ¿no? Entonces eso también te da esa perspectiva pues, un poco pues, de viajar, de vivir solo, de tener una experiencia profesional en el extranjero y la verdad que estuvo muy bien. Increíble esa experiencia. ¿Alguna lección que te llevarás de ahí o algo aprendido? Bueno, tocaste más prácticas, has dicho. Sí, no, pero fue realmente muy interesante lo que te decía, o sea, el vivir solo en una ciudad que es maravillosa, tenía muchos amigos aquel verano allí, haciendo cosas muy distintas, no trabajando la mayoría, muchos haciendo cursos de inglés y cosas así.
Y no, la verdad es que fue muy interesante y aprendí, sigo teniendo muy buena relación hoy en día con Juan Carlos, con el socio responsable de la oficina de Londres. El senior que estaba allí era socio del departamento de mercantil y nos llevamos muy bien. O sea, que forjas unas relaciones que te duran toda la vida. ¿Y no has pensado en volver a Londres? Sí. Sí, bueno, de hecho mi hermana pequeña vive en Londres, estudió también en la Pompeu y la visito frecuentemente, pero para trabajar no. Y luego ya volviste aquí y empezaste a trabajar aquí. Exacto, hice el posgrado y después cuando ya me quedaba un curso de ADE, pues ya me incorporé en el despacho, ya full time y ya... ¿Y desde que entraste ya no has vuelto a dejar Uría? Ya... No. Yo lo que sí que hice fue, en el despacho lo que promovemos muchísimo son las estancias internacionales a partir de determinada seniority, y entonces yo estuve 3 meses en Japón, en un despacho japonés en Tokio, en Nagashima no Tsunematsu, y la verdad es que eso sí que también fue una experiencia colosal, o sea, te cambia la manera de pensar y también es vivir en una ciudad que, bueno, los que hayáis ido a Japón lo habréis visto, o sea, es una evolución paralela del ser humano, o sea, está en el siglo XXI, pero totalmente distinto, ¿no? Es una sociedad muy distinta, la manera de trabajar es muy distinta, la relación con los clientes es muy distinta y, bueno, no sé, o sea, fue una experiencia también muy enriquecedora. ¿Y estas experiencias son porque tú estás especializado en el ámbito internacional o porque...? No, o sea, la idea es que todo el mundo, independientemente, además, hay ciertos prejuicios también, ¿no? Pues quizás en determinados despachos internacionales, o que son despachos británicos o americanos, se sale más que en un despacho nacional, y eso no es verdad. O quizás si soy de derecho público tengo menos oportunidad de salir que uno que hace derecho mercantil, y eso no es cierto, o al menos no es cierto en Uría, ¿no? En Uría queremos que todo el mundo salga a partir de determinada, como te decía, a partir de determinada seniority. Cuando ya conoces bien el despacho, ya conoces bien la práctica, pues se fomenta que tú vayas a que tengas una experiencia internacional, bien sea en nuestras oficinas en el extranjero o bien sea, como en mi caso, en algún despacho con el que tenemos muy buena relación. Y ya te digo, es transversal, con independencia del área de práctica. Yo tengo muy buenos amigos que hacen derecho laboral, que parecería más nacional, pues que han estado en Slaughter & May, que es un despacho británico excelente. Amigos que han estado amigas que han estado en Bredan Prat, en Francia, bueno, experiencias internacionales en Estados Unidos, porque tú hiciste entonces el máster en litigación y luego entraste en Uría, pero ¿en litigación o en qué ámbito? Yo entré en Derecho Inmobiliario. Entonces entré de la mano de Ignacio Villana, fue una experiencia muy interesante, pero luego roté en Propiedad Intelectual Industrial con Montiano, ¿no? Con el que había sido mi profesor, ¿no? Entonces de alguna manera me costó mucho decidirme, digamos, porque al final es una decisión. En el despacho lo que hacemos siempre es cuando tú entras, hay una... Bueno, lo explico, es bastante singular, ¿eh? Hacemos lo que se denomina una rotación. Tú empiezas en un área de práctica de tu preferencia, pues a mí me gusta mucho procesal, por ejemplo, ¿vale? Pero siempre a los 6 meses tienes que rotar en otra área de práctica, ¿vale? Para que tú veas otras cosas, para que también eso es muy enriquecedor, ¿vale? Entonces yo empecé a rotar, ya te digo, en inmobiliario, en derecho mercantil, pero especializado en inmobiliario, y después cuando roté en IP, pues me costó, pero al final fue una decisión un poco intensa, porque al final me gustaron muchísimo las dos prácticas, pero bueno, me quedé en propiedad industrial. Y ya te digo que en esto de las rotaciones hay muchísimas segundas vocaciones, porque hay gente que dice, no, yo soy penalista y yo he salido a la carrera y mi vocación es el penal. Uno de mis mejores amigos entró así y luego se fue por la vía laboral y ahora dejó el despacho hace unos años y ahora ocupa un cargo importante en una multinacional en el departamento de recursos humanos. O sea, y ahora es un laboralista además de prestigio internacional, ¿eh? Y él era, vamos, tú le preguntabas y era el penalista del milenio, ¿no? Entonces, bueno, que te ayuda, esta rotación a veces te ayuda a abrirte los ojos y decir, oye, pues realmente estaba equivocado, hay más mundo del que yo creía y la verdad es una experiencia muy... Siempre va bien como salir un poco de la caza y ver... Sí, vamos, yo lo creo que es fundamental, yo creo que es uno de los elementos que recomiendo siempre cuando preguntan, ¿no? ¿Por qué hacer prácticas en Uría? ¿Por qué entrar en Uría? Para mí, un elemento fundamental también es, aparte de la calidad de los profesionales, el trabajo, es la rotación es muy importante, porque te da, pues eso, te da una mayor perspectiva. ¿Y tras todos estos años en Uría, alguna vez te has planteado dejarlo, cambiar de despacho? No, la verdad es que no. ¿Y tu objetivo es seguir en Uría? Vale. Y bueno, mi pregunta, una de las preguntas era qué otras salidas habías pensado, pero habías dicho sector público.
principalmente, sí. Y aparte de eso, también otras salidas que hayas pensado. Ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho, pasar de oposiciones, sí, Sí. totalmente. Y bueno, también he visto que además eres presidente de la Fashion Law Unión Internacional. Bueno, ¿qué es exactamente esto? En el mundo de la abogacía internacional hay dos grandes asociaciones internacionales. Una es la IBA, ¿no? La International Bar Association, y la otra es la UIA, ¿no? La Unión Internacional de Abogados. Entonces, yo soy miembro de la UIA y se divide por comisiones en función de áreas de práctica, ¿no? Entonces, una de ellas es la Comisión de Derecho de la Moda, que yo tengo el honor de presidir. Es un mandato de 5 años y este es mi último año. Y la verdad es que es un grupo de práctica especializada que es muy interesante porque te permite, bueno, pues tenemos desde in-house counsels de grandes firmas de moda a abogados externos de muchos países, ¿no? Y eso nos permite pues, estar al lado de la industria y al lado de las problemáticas en diferentes países. Así cuando surge un problema, yo que sé, en Italia, pues probablemente habrá un efecto contagio, ¿no? En otros países y podemos ver cómo se han solucionado y nos permite anticiparnos y ofrecer un asesoramiento integral a los clientes. ¿Y esto es por URIA o por tu cuenta? No, el despacho me ha apoyado desde siempre en esto. O sea, yo vi la oportunidad, vi la ocasión y el despacho en esto me ha apoyado siempre y de manera incondicional. Qué interesante. Y luego también eres profesora asociada de la Pompeu. Sí, señora. Cuando te lo propusieron o fuiste tú el que querías... Bueno. La verdad es que no sé qué es primero, si el huevo o la gallina. Pero... ¿O siempre habías querido, era un sueño? No, a mí la docencia también me llamaba la atención, me gustaba. Es una cosa que en el despacho fomentamos muchísimo porque es un despacho de raíz académica, o sea, es un despacho fundado por 2 catedráticos de Derecho Mercantil que siempre ha sido muy... hemos tenido una vocación universitaria muy fuerte. De hecho, creo, no quiero dar de cifras, que es que no me las he preparado, no sé, pero vamos, creo que más de la mitad de nuestros abogados damos clase en la universidad y luego tenemos un número de publicaciones elevadísimo. O sea, se fomenta muchísimo que la gente que tiene interés pueda dar clase y pueda publicar, pueda escribir, ¿no? Entonces eso es una cosa que está en el ADN de nuestro despacho y la verdad es que a mí volver a mi alma mater pues me hace muchísima ilusión, ¿no? Encontrarme con gente joven, ¿no? Abordar la problemática, pues hace muchísima ilusión volver a casa. Y por lo que he investigado, tú eres counsel. Cierto. ¿Qué es exactamente esto? ¿Qué es el counsel? ¿Qué responsabilidades tienes, por ejemplo? Bueno, pues al final tú eres responsable de tus asuntos y gestionas equipos. Sí, o sea, tú tienes tus propios asuntos, tienes tu propio equipo, te ocupas pues, de captar al cliente, de hacer desarrollo de negocio, de gestionar al equipo, de que el asunto salga hacia adelante, de la administración. Tienes una función de responsabilidad dentro de la firma. Vale. Y también, bueno, como has dicho, el tema IP, que bueno, estás especializado, y es algo que a mí me interesa muchísimo. ¿Cómo crees que en un futuro va a evolucionar con las nuevas tecnologías, por ejemplo, en tema de representación o, bueno, legalmente? ¿Cómo crees que va a evolucionar con las nuevas tecnologías, con el chat? Hombre, el mundo del derecho, las nuevas tecnologías, en los próximos años va a dar un giro importante con lo que se llama el Digital Package, que es un paquete normativo de la Unión Europea muy potente en materia de antitrust, la DMA, en materia de responsabilidad, la DSA, inteligencia artificial, Data Act, Data Governance Act. O sea, son un paquete normativo muy potente, bastante contradictorio entre sí, por cierto. Entonces eso nos va a dar muchísimo trabajo. Y en cuanto a la implementación de herramientas, pues ya veremos, ¿no? Porque al final también los abogados mayores te dicen, no, porque que lo tenéis más fácil porque en mi época tenías que consultar los anuarios de jurisprudencia y ahora vosotros vais a buscar en bases de datos. Bueno, pues a ver, esas herramientas nos ayudarán, ¿no? Tenemos muchísimas herramientas por ejemplo, de ayuda en grandes búsquedas, en grandes due diligence, pues se ayudan a gestionar muchas bases de datos, en procesos de competencia. O sea, estas herramientas nos van a ayudar, yo creo, a ser más eficientes y podernos dedicar a prestar más servicios de valor añadido y dejar las tareas rutinarias un poco más para la máquina. Vale, entonces, ¿crees que la legislación europea va a ser mucho más extensa, por ejemplo, en MiCA? Sí, no, la legislación europea acaba de empezar. Exacto, prepárate. Vale. Sí. Y luego también quería que nos dieras algunos consejos para
esos estudiantes que a lo mejor estamos un poco perdidos, que nos gustan varias cosas, pero a lo mejor no sabemos por dónde decantarnos? ¿Qué nos recomendarías? Yo una cosa que os recomendaría sí o sí es hacer prácticas de verano. O sea, esto es fundamental. En un sitio que os guste, ¿vale? Yo fui a un sitio que me encantó y evidentemente es lo que os puedo recomendar. O sea, es la experiencia que he tenido, a mí me ha gustado mucho, fíjate, al punto de que aquí estoy, ¿no? De hecho, vamos, he visto ganar el Mundial de España en Londres, en la oficina de Londres, o sea, que yo he vivido muchas cosas en el despacho y os lo recomiendo, y yo empecé de becario de verano, entonces esto os lo recomiendo 200%, seguro. Otras cosas, o sea, yo creo que es muy bueno, a mí me gustó mucho también ir a juicios, ir de público a juicios, de diferente orden, porque así también, no es solo porque la práctica procesal, sino porque también ves la perspectiva de pues, una disputa laboral, ves que ha fallado en el asesoramiento, ves que no, ves que ha pasado, entonces eso también te da mucha perspectiva y también te da la diferente perspectiva de los diferentes operadores jurídicos, no lo ve igual el juez que el abogado y que las partes, eso también enriquece mucho, porque si vas un poco perdido pero vas a ver un juicio muy interesante de patentes, o a lo mejor dices, ostras, menudo pestiño, a mí esto no me interesa, ¿no? O a lo mejor dices, esta es la vocación de mi vida, yo quiero ser como esta persona, ¿no? Bueno, pues eso también es muy útil, las audiencias son públicas, ya no hay restricciones COVID y por lo tanto eso también os lo recomiendo. Y luego el que tenga la ocasión de estudiar fuera un Erasmus o un intercambio, pues también creo que es una experiencia muy buena. Y como has mencionado, el COVID, ¿cómo te ha afectado, cómo te afectó, por ejemplo, ahora, actualmente te sigue afectando? Las restricciones de COVID son no afectando, sino has adquirido consecuencias del COVID. No, por ejemplo, teletrabajo. No, o sea, sí, cierto, o sea, el COVID ha relajado muchísimos aspectos por ejemplo, ha demostrado que podemos teletrabajar y ser igual de eficientes en la distancia, entonces eso nos ha permitido ser mucho más flexibles y eso es pues, una cosa que, por ejemplo, la gente joven valora muchísimo, ¿no? Oye, yo pues, hoy teletrabajo y es una cuestión simplemente de organizarse. Hay cosas que no se pueden teletrabajar, no puedes teletrabajar un juicio, aunque sí que hay vistas que se practican en remoto. Tampoco, yo qué sé, si te dedicas al mercantil, si tienes una firma en la notaría, pues no, tampoco, ¿no? Pero sí que se puede trabajar en remoto y eso la verdad es que es una de las pocas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, sí, sin duda. Vale, y última cosa, ¿qué es lo que dirías que más te apasiona y que más te motiva de tu trabajo para seguir donde estás? A mí lo que me gusta mucho de mi trabajo es que hacemos asuntos muy interesantes, que las hacemos siempre con un estándar de rigor y excelencia máximo y que hacemos cosas siempre muy, muy distintas, ¿no? Al final se trata de prestar el asesoramiento de la mayor calidad en los asuntos más complejos, ¿no? Nuestro despacho, nuestra filosofía y cómo se nos percibe es como que somos el despacho de las cosas complicadas, las cosas interesantes, y eso siempre es un reto intelectual. Entonces a mí me gusta mucho porque es muy, muy estimulante y cada día es un reto nuevo, ¿no? Entonces el llegar al despacho y decir, ¿qué asunto más emocionante, ¿no? ¿Qué ilusión poder llevar este tema para este cliente? Y no sé, es ese reto diario, ¿no? Y el estar continuamente estudiando y aprendiendo lo que realmente me motiva para seguir adelante y realmente para decir, estoy muy orgulloso de ser abogado de Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Javier. Si tenéis alguna duda, algún consejo, bueno, que queráis preguntarle a Javier. Sí. Muy buenas, Javier. Muchas gracias, muy interesante todo. Yo soy estudiante de Economía y te quería preguntar un poco qué recomendaciones darías para sentar bases de derecho aplicado al mundo de las finanzas y en concreto en el MI, sin tampoco tener que cursar un máster ni otra carrera ni nada, o sea, muy básico. Vale. No, al final es muy interesante tener bases de las dos cosas. Al final, a mí la doble licenciatura, por ejemplo, me ha ayudado mucho cuando lees un informe pericial económico, el tener las nociones de economía, no hace falta tener el grado, pues te ayuda a ver cuando efectivamente un perito tiene muchos más conocimientos que tú, los tendrás siempre, pero te da ese punto de vista de ver cuándo te están intentando tomar el pelo, ¿no? Entonces, hombre, conocimientos básicos de derecho, en la carrera de economía ya dais introducción al derecho mercantil, de hecho algún año la he dado yo, y hombre,
un buen consejo, es un poco duro hacerlo por tu cuenta, ¿no? Pero sería comprarte un buen manual de derecho mercantil, que los hay muy buenos, los tienes además disponibles en la biblioteca y ahí te puedes empapar de los conceptos básicos, ¿no? Hay manuales muchísimo más avanzados, pero los introductorios, pues el manual del profesor Uría, el manual del profesor Groseta, el de Vicente Uría, que lo tienes en la biblioteca también gratis, son manuales muy buenos que te explican en temas de 25 paginillas los conceptos más básicos, y eso también te ayudará muchísimo para sentar unas buenas bases para después entender conceptos básicos de manera. Vale, perfecto, gracias. Bueno, yo soy Ana, estudiante aquí de Derecho de la Pompeu, y estoy en cuarto y ahora estoy en todo el proceso de pues, buscar prácticas, el máster para el año que viene y todo. Entonces me gustaría saber, en estos grandes despachos, ¿en qué se fijan más cuando buscan a gente para prácticas? O sea, es muy importante hacer un máster en una universidad de prestigio, es importante hacer prácticas en despachos reconocidos, es importante haber hecho un Erasmus fuera, o sea, en lo que se fijan más importante que dirías tú. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? Eso vamos a empezar. Pero muy importante, al menos yo te digo lo que yo conozco, un buen expediente académico, esto es fundamental. Tener criterio y sentido común, muchos despachos hacen un caso práctico, entonces, hombre, si lo haces de maravilla desde el punto de vista jurídico, estupendo, pero también se busca pues, cómo razonas, ¿no? La manera de expresarte, eso es fundamental. Muy importante el ser una persona normal, es decir, esto que parece una tontería no lo es, te sorprendería muchas cosas. Entonces, es muy importante, ¿no? Pues eso, pues yo qué sé, que tengas inquietudes, que tengas habilidades, o sea, que tengas aficiones, ¿no? Eso también se valora mucho, el que ser una persona normal, una persona simpática y empática. Al final vas a tener que trabajar muchísimo en equipo. Es una profesión que tiene muchos mitos ¿no? de rata de biblioteca, una especie de torre de marfil que solo desciendes para ir a la notaría a firmar la megafusión, y realmente es un trabajo de coordinación, es un trabajo de estudio, pero es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces tienes que ser una persona, ya te digo, simpática, que te sepa relacionar, es importante. El Erasmus también es una cosa que se valora, pero no tanto por el Erasmus en sí, sino por que hayas tenido, ¿no? La iniciativa de irte fuera, de buscarte, ¿no? De haber hecho cosas, ¿no? De haberte movido, de haberte vivido sola. Yo, por ejemplo, no hice Erasmus, pero bueno, ya tuve la inquietud de decir, oye, pues yo quiero hacer prácticas fuera, y luego quiero hacer este curso fuera, pues me lo organicé de esta manera, ¿sí? En aquel momento, pues quizás en mi situación familiar no quería yo sobrecargarles con esto, entonces bueno, pues yo me lo monto de esta manera, ¿no? O sea, que decir que no es solo una cosa de, oye, pues estoy haciendo no todo el mundo puede ir a Erasmus, ¿no? Pero que sí que hay vías alternativas, pero lo que se valora, la idea fuerza con la que quiero que te quedes es que hayas tenido una iniciativa tú de hacer cosas, ¿no? Pues, hombre, en un currículum alguien que todos los veranos de la universidad no haya hecho nada, pues hombre, queda un poco menos lucido que alguien que haya dicho, oye, pues yo he hecho prácticas, o yo he estado haciendo de voluntariado donde sea, o yo he estado haciendo un curso no sé qué, que te hayas movido, que hayas hecho cosas, ¿no? Eso se valora muchísimo, es una persona con inquietudes, con empuje, eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Tú siempre quieres a tu lado al mejor, y además dentro del mejor, que sea más normal, el más sociable, ¿no? Una persona que tenga empuje, que te pueda llevar hacia adelante los temas. Bueno, gracias. ¿Alguien más? O si no, damos por finalizada la sesión. ¿Sí? Yo quería preguntarte, en la línea un poco de Ana, cuando tú vas a pedir trabajo, ahora tienes que hacer máster de abogacía obligatoriamente. Sí. Entonces, bueno, para ejercer. Entonces mi pregunta es, sin que suene a publicidad ni nada, pero ¿hay algún sitio que nos recomendarías? Tipo, oye, pues el máster en tal universidad es mucho mejor que en tal otra porque lo veo, porque la gente sale más preparada, cuando vienen a pedir trabajo pues lo valoran más, no sé. O alguna especialización en concreto, tipo, pues el máster en mercantil en no sé dónde es espectacular por X razones. Ahora hay gente muy buena en todos los cursos. Pero o sea, esto sí, será un factor determinante luego. O sea, mi pregunta es esa. no hay, que yo sepa, no hay universidades vetadas. Es decir, si tú eres un muy buen alumno y vienes de una universidad que quizás tienes algún tipo de prejuicio, que quizás no está tan bien en los rankings, no está vetado. Si luego en la entrevista es una candidata que tiene un
currículum excepcional y luego hace muy bien la entrevista, no se determina. Evidentemente hay universidades que tienen más prestigio que otras, como por ejemplo la Pompeu. Aquí estoy yo, que decir, ¿no? Entonces pues, es innegable el prestigio que tiene la Pompeu entre otras universidades del conjunto de España, ¿no? Entonces, pues hombre, la Pompeu te dará una formación muy buena, pero que hay otras que sí, insisto, no hay universidades, no hay listas negras tampoco, ¿no? O sea, al final depende del candidato. Hay gente buenísima a veces que viene de sitios un poco, que dices, o gente incluso lo que es un poco raro es que tenga alguien de un lugar muy remoto, ¿no? A veces nos vino una generación un poco curiosa de gente de Murcia que había estudiado en la Pompeu el máster. Hubo allí alguien en la Pompeu que muy hábilmente fue a la Universidad de Murcia y estiró a la gente para venir aquí. Es una cosa que es un poco raro, porque normalmente la gente de Murcia suele tirar más hacia Madrid para estudiar el máster y buscar oportunidades de trabajo o quedarse en Murcia. Y pues vinieron muchos de golpe, gente buenísima, que había estudiado en la Universidad de Murcia y luego el máster en la Pompeu. Yo pienso que en esto no hay, esto cada uno hace su camino y hay gente muy buena en las universidades de España. El talento está muy bien repartido. Perfecto. A mí me ha suscitado especial interés el tema de que presides una asociación, no sé si lo digo bien, de fashion. Una comisión, sí. Sí, personalmente me interesa mucho el tema de la moda y el tema de Fashion Law, por ejemplo, aquí en la universidad, es que casi que no lo hemos oído nada. Entonces, si nos podrías pues dar algún ejemplo de alguna controversia que hayáis pues solucionado bueno, claro, entiendo que esta asociación no sé exactamente qué hace, si simplemente agrupa pues a diferentes pues, empresas dedicadas al derecho que se apoyan en la resolución de estos casos o si ayudan a empresas externas, pero bueno, no sé qué, muy interesante. Gracias. A ver, te lo divido, o sea, el derecho a la moda al final es una especialización que nace, tiene más desarrollo en otros países, pero aquí en España está cogiendo muchísima fuerza, y hay varias organizaciones, está la Asociación Española de Derechos de Expertos en Derecho a la Moda, en Barcelona tenemos un seminario de la IVA en marzo, si no me equivoco. La UIA lo hicimos el año pasado en el Colegio de Abogados de Barcelona, o sea que el Colegio de Abogados de Barcelona de hecho hace un curso de especialización. Es una disciplina legal que va cogiendo mucha fuerza. Hay dos manuales, de hecho, está mal que lo diga yo, pero vamos, los dos, uno lo he coordinado y el otro lo he co-coordinado, ¿no? Entonces ya hay sustancia en España y al final es una especialización que nace de la singularidad propia del mundo de la moda, que tiene varias, es una industria global, poliédrica, porque hay moda, está el fast fashion, está el luxury, está la moda deportiva, la moda nupcial, que España es una potencia absoluta, la moda laboral, la moda, no sé, muchos tipos, ¿no? Es una industria que cada año cambia 4 veces por completo el portfolio, eso es bastante singular también, por lo tanto es muy innovadora. No hay otra, claro, haces verano, otoño, primavera e invierno, ¿no? Y continuamente cambias la línea. Esto no sucede con los coches, esto no sucede con los fármacos. Entonces, esta serie de singularidades, por hacértelo breve, meritan una atención especializada para poder dar una asesoría jurídica de la máxima calidad. No es lo mismo una franquicia del sector alimentario, que también tiene una regulación que se las trae, que una franquicia del sector de la moda, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos en la comisión, ¿no? En la comisión al final es un mix de abogados in-house y de abogados de empresa, miembros de la asesoría jurídica de empresas del mundo de la moda y de asesores externos de muchos países. Entonces, organizamos seminarios, participamos en el congreso anual y elaboramos una newsletter mensual donde pues, resumimos las principales novedades jurídicas, ¿no? Entonces, y donde contribuyen todos los miembros. Yo lo coordino y entonces con la ayuda de una compañera del despacho y entonces de alguna manera seleccionamos, porque si no sería un poco complejo toda la jurisprudencia, sino los principales casos, ¿no? Que pueden interesar a los compañeros y ponemos en común ideas, ¿no? Eso sería lo que hacemos en la comisión. Entonces, casos de derecho a la moda, no sé, pues por poner un ejemplo, coordinamos un procedimiento en varias jurisdicciones de una importante empresa nupcial
de moda anunciar, perdona, por diseños no registrados, ¿vale? Hacértelo breve, en el marco de la Unión Europea, tú puedes tener un ámbito de protección limitada en los diseños, aunque no los hayas registrado, como diseño industrial, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tendría mucho sentido para una empresa de moda que, como te decía, tiene una colección muy amplia y cambia de portfolio cada 3 meses, registrar como diseño, con el coste que esto tiene, todas las colecciones, ¿vale? Entonces, la regulación europea en materia de diseño pues, te da una protección a los diseños no registrados durante un plazo determinado de tiempo. Te lo hago ver. Entonces, por ejemplo, esta empresa tenía un contrato con el fabricante de los prototipos, tuvieron un pequeño conflicto y entonces el fabricante de los prototipos dijo perfecto, entonces plagió todos estos diseños y que va a venderlo en Italia y los países de Alemania, Austria, entonces coordinamos el... Es decir, al final es todo temas de propiedad intelectual o no Luego necesariamente. puede haber temas laborales, puede haber, por ejemplo, muchos temas de protección de datos, temas de... Estamos con una empresa de un tema de una brecha de seguridad, por ejemplo, puede haber temas medioambientales, ahora el ESG es el tema de actualidad, todo el tema del impacto ambiental de la moda, todo el tema relativo a las cuestiones de compliance en materia de trabajo en condiciones determinadas condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? El uso del reciclado de ropa, son el ESG ahora mismo, ¿no? Las cuestiones medioambientales y de compliance ético-normativo es el tema más de moda y es un tema más de mis compañeros de Derecho Público, que además tenemos a José Alberto, que es un gran especialista en esto en el despacho, y otros, o sea, que quiere decir que es muy transversal, que hay fiscalidad específica en materia, por ejemplo, en materia de aduanas, o sea, quiere decir que por ejemplo, el tratado este que te comentaba, hay de todo, y de hecho estamos trabajando ya en primicia, te lo puedo decir, pero vamos, que no es un secreto, en el segundo volumen, y hay un montón de materias que nos dejamos en el primer volumen, ¿no? Desde la publicidad con influencers hasta el tema medioambiental que te comentaba. Muchas gracias. También, etc. En relación a tu experiencia laboral en Japón, has dicho que la forma de trabajar ahí es muy diferente. ¿Hay algún aspecto que te haya destacado o que tú ahora intentes implementar en tu forma de trabajar, que has aprendido de ellos? Es una cultura muy diferente. Digamos que es una cultura muy orientada a la atención al detalle, ¿vale? Entonces, por ejemplo, te pongo aunque nosotros creamos que es una cultura muy eficiente, si te miras los ratios de la OCDE de eficiencia país, son los países oficialmente menos eficientes. ¿Por qué? En términos de medidos en nuestros estándares de eficiencia. Pues si te vas a comprar unos millares, te vas a comprar un regalo en una tienda y te lo envuelven, que te da pena luego abrirlo. Es una obra de arte como lo han dejado, ¿no? Aquí tú vas a cualquier tienda y te lo envuelven muy bien, pero te lo envuelven rápido, ¿no? Muy bien, pero entonces allí es de matrícula honor hacer un envoltorio que vamos, aquí sería susceptible de protección por derechos de autor y todo, te diría, ¿vale? Entonces, eso nosotros además no lo sabemos valorar, te lo digo, no yo no al menos, ¿no? Entonces, pero para ellos esto es crítico, ¿no? Entonces tú dices, hostia, por favor, yo me tengo que ir, voy a perder el tren y esta señora lleva aquí 10 minutos envolviéndome el regalo, que le va a quedar muy bien, pero esto luego mi mujer lo va a coger, lo va a abrir y ya se acabó, ¿no? O una obsesión que tienen porque los coches los camiones de las obras tienen que salir limpios. Y no te creas que le dan con una manguera. Soy un tío que le da una manguera y hay 3 que le dan con un paño. Entonces esto es una cosa que aquí sería una pérdida de tiempo absoluta, pero para ellos que el camión circule por la calle limpio y la calle esté inmaculada es una cuestión cultural. Entonces, ejemplos te puedo poner mil, ¿eh? O sea, yo qué sé, para medir que los terremotos, para medir que todos los sistemas antiterremotos funcionen, vienen 3 tíos. Uno para abrir la puerta, otro para cerrar y otro para notar. O sea, esto en España vendría uno y ya se acabó. Pero es toda una toma de decisión colectiva también. Entonces, eso me ha ayudado mucho en mejorar la atención al detalle y sobre todo me ha ayudado mucho en la relación con los clientes asiáticos y en concreto con los japoneses y los coreanos. Porque te ayuda mucho a entender su manera de pensar. Muchísimo. O sea, por ejemplo, consideran que un bengoshi, un abogado, de verdad es el penalista. Todo lo demás, pues, está bien, pero no es bengoshi, ¿no? Entonces, para ser abogado prácticamente tienes que llevar un juicio penal. Entonces, yo fui a un juicio penal y ahí era bastante sorprendente. Era un tío que lo trajeron esposado en el cuello y unas manos, y a mí me habían explicado que este señor había robado 20 euros en el pachinko. Son las tragaperras.
Y yo pensé, no, me he equivocado y he entrado en la sala del asesino en serie de Japón. Y no. O sea, le leyeron los cargos y tal, y el tío había robado 20 euros. Entonces, que es una cultura muy diferente, pero esta cosmología te ayuda luego cuando te relacionas con tus amigos japoneses o con tus clientes japoneses o con tus compañeros japoneses, pues te ayuda a entender su manera de pensar y no piensas, usted, esta gente que es rara, sino que dices, tiene sentido, tú lo haces por esto, ¿no? Entonces les puedes prestar un asesoramiento muchísimo más eficiente y ajustado a sus necesidades. Claro, eso es una de las cosas más enriquecedoras de una experiencia internacional, que te abre la mente a qué cliente más raro, sino decir, no, es que lo hace por esto, ¿no? Y te ayuda a ponerte en sus zapatos. Y el que te dice Japón, te dice Brasil o te dice cualquier Italia, cualquier país del mundo. Hola, yo quería hacerte una pregunta, porque me consta que, si no me equivoco, has hecho un secondment en Bayer. Sí. Quería saber un poco tu experiencia, porque por un lado hay gente que dice que el departamento legal de las empresas a nivel de derecho no es tan estimulante como el de los bufetes, pero por otro lado Bayer es muy potente a nivel farmacéutico. Entonces era saber un poco tu opinión, que has estado varios 2 años. Sí, a media jornada, pues sí. A ver, yo se lo compaginaba, ¿no? Estaba en el despacho y a la vez iba a Bayer unos días. Entonces, además yo estoy casado con una in-house, estoy un poco sesgado la respuesta que te voy a dar. Pero yo no creo, o sea, no es un trabajo que, o sea, a mí me gusta mucho mi trabajo, entonces no me veo en otro sitio, pero yo no creo que sea un trabajo aburrido, ni mucho menos. O sea, yo veo a mi mujer, a la cual admiro muchísimo, y hace un trabajo espectacular, y no es... Y hay este mito de que todos los días hacen lo mismo, ¿no? Que no entiendo muy bien, pero al menos yo los casos que conozco no son así, ¿no? El caso que os contaba de mi amigo, el que ahora está en relaciones internacionales o sea, relaciones laborales, perdona, de una multinacional, se dedica, él negocia con los sindicatos de todos los países del mundo. Entonces, te puedo asegurar que negociar con un coreano y negociar con un italiano, pues no es lo mismo, ¿vale? Entonces, o sea, que cada día es una aventura, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho la experiencia en Bayer, y además me abrió mucho, también me ayudó a ser mejor abogado, porque te ayuda a ponerte en los zapatos del cliente, pero tú tienes un cliente, pero él dentro tiene otros. Tiene al de marketing diciéndole, oye, que esto tiene que salir ya, o ya me puedes decir que sí. ¿Cómo que te tengo que decir que sí? Te lo tengo que analizar y te diré que sí, no regular. No. O sí, ¿sabes? O sea, tienen un tipo de presiones distintas que, si no has estado dentro, a lo mejor no le prestas un asesoramiento útil. Y el abogado in-house tiene un rol muy importante, porque tiene una perspectiva de negocio muy grande, conoce la casa y entonces lo que no... A veces hace un poco de traductor, ¿no? Desde lo que me dice el externo, bueno, lo voy a sintetizar en bullets para que lo entienda uno que no tiene por qué saber de derecho, ¿sabes? O sea, yo no necesito... A veces un cliente te dice, yo no necesito una nota, yo necesito que con un email me basta, ¿no? Entonces, bueno, es una función distinta y es importante, o sea, para prestar un asesoramiento como externo, la experiencia fue buenísima, insisto, y creo que estar casado con hijos pues también me ha ayudado mucho, pero a valorar y luego a ponerte en su piel. Es súper importante la empatía que os decía antes, siempre ponerte en los zapatos del cliente, ¿sabes? Entender qué quiere, por qué quiere esto. Si alguien te pide, si es un cliente que nunca te pide nada urgente y de repente te pide algo urgente, ostras, es que es algo muy urgente, ¿no? Entonces entender, comprender. Entonces la labor del in-house es fundamental, es muy importante, son un actor clave dentro de la compañía. Entonces, ir de ese secondment tú, que es una oportunidad que también dan los despachos, es muy enriquecedor, pero yo creo que la labor del abogado no creo que sea rutinaria ni creo que sea aburrida. La esencia es diferente, pero pues también es muy estimulante, ya te digo. Vale, gracias. Bueno, creo que he entendido que no fue tu caso, no hiciste un máster de acceso a la abogacía, pero ¿recomiendas hacer una especialidad, un máster de especialidad, o entrar primero a hacer prácticas y si hay la posibilidad de hacer rotación y luego ver un poquito de más? Hombre, si has podido hacer unas prácticas de verano antes de hacer el máster y ahí has visto algo que realmente te ha gustado mucho, ¿no? No sé, fiscal o laboral, lo que sea, ¿no? Mercantil, igual. Te ha gustado mucho y luego ya lo tienes bastante claro. Ya te digo que luego la vida da muchísimas vueltas, ¿eh? Pero pues, si ya te ha gustado la práctica, luego estudiar una especialización, pues como mínimo el máster te lo pasarás bien. Eso también es importante, no te vas a amargar, no todo va a ser estrategia para, ¿sabes? También se trata de que aprendas lo que te gusta, ¿no? Luego ya te dedicarás la vida
la vida da muchas vueltas, ¿no? Pero si has podido, en la carrera te ha gustado mucho algo, luego has hecho prácticas y eso te ha confirmado, ¿no? Que tienes una gran vocación mercantilista, por ejemplo. Pues hacer un máster con especialización me parece que es una muy buena salida, te va a gustar, ¿sabes? Te va a entrar, ¿no? Te va a ser todo más fluido. Yo lo haría así, o sea, y luego, o sea, hombre, quizás hay alguna área que es un poco más técnica, ¿no? Donde es quizás el base, o sea, yo qué sé, por poner un ejemplo, pues fiscal es un área muy técnica, entonces tener un máster al entrar, o quizás, una vez ya tienes claro, ¿no? Que quieres ser fiscalista ya, entonces después, pues también es útil, ¿no? Entonces, hay muchos másters que son más útiles cuando ya estás trabajando casi que al principio. Entonces, ya te digo, o sea, sí, no es imprescindible, eso ya te lo aseguro, pero es bueno y además sobre todo es bueno también si tú lo tienes claro y te gusta. Luego a lo mejor, insisto, cambias totalmente de vocación laboral, pero al menos en la carrera te lo has pasado muy bien, que es importante. Y eso ya te lo llevas a mano. Vale. Bueno, pues creo que todo bien, pues está. Muchísimas gracias por venir aquí, por darnos todos estos consejos y nada, hemos aprendido muchísimo, al menos yo. Muchas gracias a todos también por venir. Yo creo que ha sido muy buena experiencia. La primera experiencia así de live session. A mí me ha gustado mucho, no sé si a vosotros también. Pero bueno, espero repetir pronto y nada, gracias a todos.